Hoy vamos, hermanos, a hacer un alto en la serie que venimos estudiando domingo a domingo, que se llama Los hábitos de gracia. Y entonces voy a hacer un paréntesis en esta mañana y voy a introducir el tema, el juicio de Dios. Ese es nuestro tema en esta mañana. Y la siguiente semana continuamos con nuestra serie Hábitos de Gracia. De esa serie nos quedan 2 enseñanzas, así que estamos todos invitados a participar de esas 2 últimas enseñanzas de la serie. Tal vez la pregunta que se hizo usted una vez anuncié el tema fue ¿el juicio de Dios? Pudo tal vez ser la pregunta en esta mañana. Y al escuchar ese tema, usted que tenía su rostro muy brillante, pues dejó de brillar un poco. El teólogo Packer dice, si le habla a la gente acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, que nos ama a pesar de nuestras debilidades y necesidad, se les ilumina el rostro. Pero si se les habla de Dios como juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Se resisten a aceptar semejante idea. Se resisten a aceptar lo que la Biblia dice. ¿Saben? No es de sorprendernos en esta mañana. No tenemos que sorprendernos, mis estimados amigos y hermanos, al escuchar este tema. La Biblia dice en el Salmo 75:7 que Dios es juez. También la Biblia nos dice en el Salmo 82:8 que Dios juzgará a la tierra. En Hebreos, capítulo 2, versículo 23, dice que Dios es juez de todos. ¿Por qué sorprendernos? ¿Por qué sorprendernos? Dios es juez y traerá juicio al pecador. En Génesis, Dios juzgó a Adán y Eva expulsando desde el jardín del Edén. Capítulo 3 de Génesis. Dios juzgó al mundo corrompido. Capítulo 6 de Génesis y 8. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, capítulo 18, 19. En Éxodo, Dios juzgó a los israelitas por idólatras, capítulo 32, 26 al 35. En Levíticos, Dios juzgó a Nadab y a Abiú por ofrecer adoración extraña a Dios. En Jueces, Dios juzgó a Acán por robo.
capítulo 7 de Jueces. Los relatos del juicio de Dios sobre el pecador, contra el pecador, pues no se quedan solo en el Antiguo Testamento. En el relato del Nuevo Testamento también nos dice que todos los que rechazan a Cristo y su palabra recibirán el juicio de Dios. Mateo 21, 43 al 44. Mateo 25, 31 a 34 y 41 y 46, para que usted los lea en casa y aquí mismo los vaya leyendo. En Hechos 5, también Dios juzgó a Ananías y Zafira por ofrendar deshonestamente a él. Todo el Nuevo Testamento está lleno de anuncios que Dios juzgará al mundo por medio de Cristo. Juan 5:22 y Juan 25:31. Conocemos esto. Entonces el Nuevo Testamento contempla un día de juicio. Ese día también se le llama el día de la ira de Dios, o también se le llama el día de la ira venidera. Se nos dice que ese día Cristo es el único que puede salvarnos de la ira de Dios. Y también es el único que puede juzgar a los que no vengan a Él. Hechos 17:30 y Romanos 2:16. Así que nada que hacer. Nada que hacer. El juicio de Dios vendrá. Amós le dijo al pueblo, prepárate para el juicio de Dios. Amós capítulo 4, versículos 12. En el libro de los Hechos 17:31 también nos insta a hacer lo mismo, a prepararnos, porque un día vendrá el juicio. Nuestro amado Cristo es Salvador, pero es juez. La prefiguración más clara de Cristo como juez está en Mateo 25:31. Él es juez. Y el relato más claro de la prerrogativa de Cristo como juez está en Juan 5:22. Él es Salvador y Él es juez. Le pregunto en esta mañana, ¿está preparado usted para el juicio de Dios? Déjeme le hago una vez más esta pregunta. ¿Está preparado usted para el juicio de Dios? ¿Bajo qué criterio llevará Dios su juicio contra el pecador? Bueno, la Biblia nos dice cuáles son los criterios.
Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 2, 1 al 11. Y miren lo que dice la palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, y subraye eso, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Qué lindo este pasaje. Pablo nos da a conocer en este pasaje algunos de los criterios del juicio de Dios contra el pecador. Aquí está. A la luz de este pasaje, observemos dos de esos criterios. Por el tiempo no podíamos observarlos todos, pero por lo menos dos. En primer lugar, el juicio de Dios será sin distinciones. Ese es el primer criterio de Dios. Este es el primer criterio del juicio de Dios contra el pecador. Algunos judíos pensaban que tenían privilegios. El juicio de Dios para los gentiles era diferente al juicio de Dios para ellos, pensaban. Se decía que era el pueblo de Dios. Y ellos entonces están pensando eso. Bueno, ellos están diciendo la verdad es que a esos gentiles que les caiga todo el juicio de Dios. Bueno, pero para con nosotros no es así. Es que somos su pueblo especial, pensaban ellos. Pero aquí en este texto es claro que el juicio de Dios es sin distinciones, versículo 1 al 5. Ya ha leído. Léanos una vez más usted allí. El juicio de Dios, hermanos, repito esto, es sin distinciones para todos los hombres de toda la raza que enjuician a otros haciendo ellos lo mismo. El juicio de Dios es para todos los hombres de toda la raza que no andan conforme a la voluntad de Dios. El juicio de Dios
Es para todos los hombres de todas las razas que no han cambiado sus vidas. El juicio de Dios es para todos los que siguen viviendo en esta vida sin obediencia al Señor. Para ellos es el juicio de Dios. Pablo dice en el texto a los judíos que son pecadores a igual que los gentiles, a igual que los griegos. Los pecados de los gentiles en Romanos 1, 29 al 31, es el mismo de los gentiles, de los judíos, del versículo 4 al 5. Por lo tanto, los dos, gentiles y judíos, son objetos del juicio de Dios si no se arrepienten. Los dos pueblos, las dos razas, para todos les llega el juicio de Dios si no se arrepienten. Pablo deja claro que Dios no condena por raza, sino por estilo de vida. ¿Hay cambios o no hay cambios? La misericordia de Dios con el pecador judío no es una invitación para que ellos siguieran pecando. Dios había tenido misericordia con el pueblo judío, eso es verdad, y lo hemos desplegado en las Escrituras. Pero no es para que ellos siguieran pecando. Su benignidad, en el versículo 4, que significa su favor y su amabilidad, debía guiarlos más bien al arrepentimiento. En cuando este ocurre, es por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Ese arrepentimiento no ocurre así por así. Dios mismo es que trae arrepentimiento al pecador. Ellos son favorecidos. Dios está siendo amable con ellos. Y todo esto debe ser para que ellos se arrepientan. Pero ellos no se arrepienten. Ellos están usando eso como una licencia para desobedecer, pecar, estar en contra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para quién es el juicio de Dios? El juicio de Dios es para todos los que se aferran al pecado, a su propio pecado, y no se arrepienten, versículo 5. Aquellos que rehúsan arrepentirse. Aquellos que no aceptan por ninguna manera a Cristo, el perdón de Dios. Los que no cambian su corazón, el juicio de Dios es para ellos. El juicio de Dios es para aquellos que no acuden definitivamente a Cristo, rechazan a Cristo. El juicio de Dios es para todos aquellos que desprecian a Cristo. El juicio de Dios es para todos aquellos que endurecen su corazón a la palabra. Aquellos con la palabra no tiene cabida en sus vidas. Ellos no quieren a Cristo, no quieren la palabra. Para ellos es el juicio de Dios. ¿Y sabe qué? El juicio de Dios es severo y muy severo para ellos. Versículo 5. Pablo nos habla en el texto del día de la revelación o la manifestación del juicio. Eso para dar a entender que ese día es un día de la ira de Dios. Es un día único. Pablo estaba hablando de esto para dar a entender que hay un día reservado para la ira de Dios. Y ese día vendrá.
en cuando todos los días Dios está mostrando juicios por medio de castigos, de reprensiones. Cada mes, cada año, Dios está trayendo, digamos, pequeños juicios a la raza humana. Hay un día reservado. Y es el gran día. Y ese día es el día del gran juicio de Dios. Hay un día reservado para la manifestación de la santísima ira de Dios. Y ese día vendrá, amados hermanos. Ese día los libros serán abiertos. Apocalipsis 20:12. Ese día las ovejas serán apartadas de los cabritos. Mateo 25:32. Ese día, amados hermanos, el trigo será puesto aparte de la cizaña. Mateo 13:24-30. He ahí el gran día. Así que el ser humano, si no está ajustado, alineado a la voluntad de Dios, si el ser humano no está siguiendo a Cristo, si no está obedeciendo la palabra, tiene que saber que ese día es fatal para él. Alguien, queriendo favorecer a los judíos, dijo: fíjese usted esto, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que sea. Los que son descendientes de Abraham participarán del reino eterno, aunque sean pecadores, incrédulos y desobedientes. Esta es una locura. Y así hay gente. Son perversos. Andan en desobediencia. Y ellos piensan que tienen el cielo ganado. Mis amados hermanos, ¿existe en ti algún aire de superioridad moral, espiritual, inclusive denominacional? ¿Tú crees que eres mejor que el otro? ¿Tú crees que te mereces más el reino de Dios que otro? ¿Tú crees que eres más espiritual que otros? ¿Y que por eso estás mejor y que vas derechito al cielo? ¿Eso crees? ¿Eso piensas? Déjame decirte en esta mañana que Dios condenará sin distinciones a todos los hombres de toda la raza que no han cambiado sus vidas. Dios condenará a todos los que sigan viviendo vidas desobedientes. Aquí no es cuestión de que tú te creas que eres espiritual. Aquí es cuestión de que tu vida ha sido transformada, ha sido cambiada y tú estás obedeciendo al Señor. Ese es el punto aquí. Así que deja ese aire de superioridad al pensar que el juicio es para otros y no para ti. Examínate más bien y ve si estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. Ve si estás viviendo para Dios. Ve si estás viviendo la vida que Dios le agrada.
Ve si has acudido a Cristo genuinamente, si te has arrepentido, has sido perdonado y estás viviendo en santidad. Ve si estás haciendo todo lo que Dios te pide en su palabra. Es probable que tú creas que estés muy bien con Dios. Es probable que tú creas que estás mejor que tu vecino. Es probable que tú estés mirando al vecino por encima del hombro. Es probable que cuando tú estés en la puerta de tu casa y llega el vecino, seguramente en lo más profundo de tu corazón dices, oye, ahí viene el impío. Ahí viene el sinvergüenza. Mira cómo soy yo. Un santo comparado a él. Así que yo soy mejor que él. Déjame decirte, no te compares con él. Compárate con Cristo. Mira a ver si tú te pareces a Cristo. Mira eso. Si eso está ocurriendo en ti. Tal vez tú dices, yo soy mejor, pero no te has apartado del mundo. No estás viviendo para Dios. No estás viviendo en santidad. Tu santidad es un poco fingida. Y déjame decir esto. Si esa es tu santidad, una santidad fingida, yo te suplico en esta mañana. Ve a Cristo. Arrepiéntete y síguele en obediencia. No piense, mi estimado amigo y hermano, que las máscaras de tu santidad fingida impedirán el castigo por tu perversidad interior escondida en tu corazón. No piense tal cosa. Dios juzgará no solamente el disfraz, no solamente la apariencia de justicia, sino que también Dios juzgará el sentimiento oculto y secreto. Romanos 2:16, Romanos 14, 12 y 13. Así que déjame decirte en esta mañana, deja esa santidad fingida, que con ella tal vez te alcance para venir a este lugar, pero no alcanzará para ser parte del reino de Dios. Todo está descubierto ante Dios y Él conoce todo de ti. Así que escúchame en esta mañana. Si de verdad estás siguiendo a Cristo, evita la doble vida. Evita ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Evita aquí en la iglesia ser el más santo, el más piadoso, pero luego sale de este lugar y eres el mismo impío de siempre. Evita enjuiciar a otros haciendo tú lo mismo que hace el otro. ¿Sabe? Evita tomar la gracia de Dios para seguir pecando, seguir haciendo las cosas que a Dios le desagradan. Evita hacer eso. En ti tiene que haber verdadero arrepentimiento. La misericordia y la gracia de Dios no deben de hacernos pensar, bueno, ahora yo tengo licencia para pecar, ahora puedo vivir la vida porque ya Dios me ha perdonado, su gracia está sobre mí
y ahora yo puedo vivir en esta vida sabiendo que estoy confiado, que voy a ir al reino de Dios. No. Tiene que haber en ti evidencia de cambio, transformación, vida nueva, temor a Dios, obediencia a Cristo, sujeción a Cristo, vida que honre al Señor. ¿Hay eso en ti? ¿De verdad estás honrando a Dios? Tienes que saber eso. ¿Hay cambios? ¿Hay cambios en ti? ¿De verdad vives vidas diferentes? Solo escaparán del juicio de Dios aquellos que obedecen a Cristo, que han cambiado sus vidas, están viviendo en obediencia y santidad para Dios. Amén. El juicio de Dios no solo será sin distinciones. En segundo lugar, el juicio de Dios será con base a su carácter santo. Este es el segundo criterio del juicio de Dios contra el pecador. Dios es santo y su juicio será llevado a cabo con este estándar. Miren los versículos 6 al 11. Claramente estos versículos nos están mostrando que el juicio de Dios será con base a este carácter santísimo de Dios. En estos pasajes del 6 en adelante, hay dos tipos de creyentes. Especialmente en el 6 nos deja ver dos tipos de creyentes, dos tipos de personas. La una es creyente. Ellos son justos, hacen el bien, honran a Dios, buscan la gloria de Dios, buscan la inmortalidad. Ellos buscan la vida eterna en Cristo. Ellos serán recompensados conforme a sus obras y debido también a la obra misma de Cristo en ellos por la gracia de Dios. Teniendo claro que no son las obras que ellos hacen, que son buenas, que los va a salvar, sino Cristo mismo que los salva. Ellos recibirán la salvación en Cristo, la vida eterna por la fe. Estos tienen fe en Cristo y siguen en obediencia a Cristo. Y eso es muy bueno. Ellos se gozarán de la paz que tienen con el Señor. Esa paz basada en el perdón y en la aceptación. Versículo 10. Ellos viven para Dios. La obra de ellos es una obra que glorifica a Dios por la gracia. Y ellos serán recompensados también. Es claro que no es a base de su salvación, pero ellos serán recompensados. Cristo es el dador de la salvación. Cristo es el que salva. Y todo el mundo tiene que creer en Cristo para ser salvo. Pero ellos serán recompensados por su obra. Y eso es bueno. La vida eterna no es simple duración, porque algunos piensan que la vida eterna es simple duración. Pero ¿sabe una cosa? También los impíos, aquellos que no son salvos, ellos también van a durar por toda la vida. O sea que la vida eterna no es duración. Hay unos que van a durar toda la vida en el cielo, en la presencia de Dios, y hay otros que van a durar toda la vida en el infierno. Entonces, la vida eterna es calidad de vida con Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El que tenga a Cristo tiene vida eterna. El que ama a Cristo tiene vida eterna. El que tiene una relación con Cristo tiene vida eterna. Tiene una calidad de vida con Cristo. Tiene una relación genuina con Cristo.
Pero hay otra clase de personas en el texto, según el versículo 6, y son los incrédulos. Y los versículos 8 y 9 nos detalla un poco acerca de ellos. ¿Qué son ellos? Y claramente nos muestra el texto que ellos no son salvos. Ellos no tienen fe salvífica. No siguen a Cristo. Ellos discuten con Dios. Ellos son desobedientes a Cristo. Ellos son desobedientes al Evangelio. Estos son los incrédulos. Ellos son malvados, perversos, reprobos, contenciosos, es decir, que hacen lo que hacen sin importar nada. Hacen lo que hacen sin importarles sus acciones. Si afectan a uno, a otro, o ellos mismos son afectados, no les importa. Sencillamente se meten y hacen lo que a Dios no le agrada y punto. A ellos, solo les importa a ellos. Son mercenarios del dinero. Ellos quieren buscar solo a Dios para que Dios les dé algo de dinero. Pero ellos menosprecian a Cristo. Ellos son vestidos de patraña. Estos son los incrédulos. Ellos están muertos espiritualmente. Ellos no tienen vida espiritual. Ellos serán castigados a causa de sus obras y conforme a sus obras. El juicio de Dios vendrá sobre ellos. Ellos recibirán el castigo de Dios. Sí, ellos recibirán el castigo de Dios. Nada que hacer con ellos. Ellos serán condenados por su pecado. Nuestro Dios no hace acepción de personas, versículo 11. Castigará a unos incrédulos de una raza y castigará a otros incrédulos de otra raza. Castigará a judíos y castigará a gentiles. Dios, nuestro Dios, castigará a todos los que no obedecen a Cristo. Los creyentes no tienen por qué preocuparse. Pero los incrédulos sí están en apuro. Permítanme citar una vez más al teólogo Packer. Él dice, el juez es una persona con autoridad, hablando de Dios, se identifica con lo que es bueno y justo y es sabio para discernir la verdad. Mis amados hermanos y amigos, Dios juzgará con base a su carácter santo y no conforme a su apariencia, a la apariencia que tú puedas tener. Nadie puede engañar a Dios. Dios sencillamente juzgará a todos los que no estén alineados en su voluntad. A todos los que no están siguiendo a Cristo. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿estás listo para el juicio de Dios? En este mundo solo hay dos grupos de personas, los creyentes y los incrédulos. Y tú en esta mañana estás en uno de esos grupos. Tú en esta mañana estás siendo parte de los creyentes, o en esta mañana tú estás siendo parte de los incrédulos. Bendito sea el Señor por cada persona que está siendo parte de los creyentes, de ese grupo. No hay un tercer grupo. No existe el grupo de los medio creyentes. Una vez alguien dijo que había un grupo que se llama los cristianos carnales. ¿Cristianos carnales? O sea, que están los cristianos espirituales, están los cristianos carnales
Y están los cristianos llevados. Y hay un material así. Tiene 3 clases. ¿Ustedes de verdad creen que existen cristianos carnales? Ningún carnales. Ellos son impíos igual, amadores de este mundo. Ellos están en el mismo grupo de los incrédulos. Solo existen 2 grupos de personas: los creyentes, amadores de Cristo, seguidores de Cristo, obedientes a Cristo, y los incrédulos. Que algunos de ellos se disfracen, y hoy se le está llamando cristianos carnales, y se le está dando el título. Mire, el título de cristiano es otra cosa, pero ellos no son ningún cristiano. Si aman a este mundo, si siguen este mundo, si se revuelcan con este mundo, ellos son impíos, amadores del mundo. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Ya lo sabes? No tienes que tener miedo si estás en el grupo de los creyentes. No tienes que tener miedo. Si estás en el grupo de los redimidos, no tienes que tener miedo. Dios no te juzgará. No lo hará, porque tú has puesto tu fe en Cristo. Estás viviendo para Cristo. Estás honrando a Cristo. Tú te has arrepentido de todo tu pecado. Estás siguiendo en obediencia a Cristo. Estás en santidad. Tienes una santidad genuina. Estás buscando la gloria de Dios. Haces el bien. Tú eres salvo. No tienes que temer. Si tú has creído en Cristo, si lo que acabo de decir son evidencias en ti, tú no tienes por qué temer. Todos aquellos que se han arrepentido, todos aquellos que han seguido a Cristo en fe y obediencia, en santidad genuina, están buscando la gloria de Dios, hacenle bien, todos ellos tienen esperanza de salvación. Han sido comprados por la sangre de Cristo. Ellos tienen esperanza. ¿Estás en ese grupo? Gloria a Dios. Los que sí tienen que temer son los que están en el otro grupo. Los que sí tienen que temer son los santurrones. Esos que van a la iglesia, pero en la casa son otros. Son unos en la iglesia y en la casa son otros. Esos que piensan que la perversidad la tienen otros, pero ellos no. Ellos que cubren su perversidad y su condición solo pensando al estar en un culto. Es decir, estoy en el culto y ya está cubierto mi perversidad. ¿Un culto puede cubrir la perversidad del pecador? No. O hay o no hay arrepentimiento. Ellos sí tienen que temer. Tienen que temer todos aquellos incrédulos, amadores de este mundo, los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, los que son hojas sin frutos de arrepentimiento, aquellos que son menospreciadores de Cristo, aquellos que son menospreciadores de la verdad, aquellos que están vestidos de patraña. Ellos tienen que temer. El juicio de Dios está puesto sobre ellos. Ya el hacha está sobre su cabeza y ellos serán condenados si no se arrepienten y no buscan al Señor. Ellos serán castigados a causa de sus obras y conforme a sus obras. Nada que hacer. El juicio de Dios vendrá sobre ellos y ellos recibirán el castigo eterno de Dios. Serán condenados si no hay arrepentimiento y fe
y obediencia en ellos. ¿Saben una cosa? Dios trazará la vara de su justicia. Dios trazará la vara de su rectitud. Y solo Dios ve recto a aquellos que están en Cristo. Todos los demás que están fuera de Cristo, Dios los ve torcidos y ninguno de ellos se salvará a menos que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que si tú no has acudido a Cristo, tú estás torcido. Tú estás en desobediencia. Tú no estás en santidad. Tú no estás viviendo para Dios. Tú recibirás el castigo de Dios. Así que abandona este mundo. Si todavía estás en el lado de los incrédulos, abandona este mundo. Este mundo no te ha dejado nada y no te va a dejar nada. Ese mundo de maldad al cual Satanás es el príncipe, nada te ha dejado. El que tiene que seguir es a Cristo, el que murió por el pecador. Cree en Cristo y síguele. Permíteme ir concluyendo en esta mañana. El día del juicio, amados hermanos, vendrá. ¿Estamos claros en eso? El día del juicio vendrá. Ya es del conocimiento de cada uno de ustedes. El juicio vendrá. Dios, hemos dicho que juzgará al mundo sin distinciones y que lo hará con base a su carácter santísimo. Examínese usted esta noche, esta mañana, a ver cómo es que está. Si realmente está en la verdad, si realmente está en Cristo, si realmente está viviendo en santidad, si realmente está viviendo en obediencia, si realmente se ha arrepentido, si realmente ha creído en Cristo. Examínese usted realmente si está amando a Cristo. Examínese si realmente ha abandonado el mundo. Y si es así, usted es salvo por la gracia de Dios. Pero si sigues amando a este mundo, deleitándote en este mundo, desobedeciendo a Cristo, desobedeciendo su palabra, haciendo lo que quieras, esas son evidencias que tú no eres salvo. Te deleitas en este mundo, te gusta el mundo. Entonces, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y síguele en obediencia y fe. Yo te invito en esta mañana a que vayas a Cristo, a que corras a Cristo. Conságrate a Él, vive para Él. Amén. Vamos a terminar orando. Y voy a pedirle al pastor Edgar que pase acá para que terminemos con nuestra oración, al cual le hemos llamado oración sacerdotal. Bien, vamos a abrir la Biblia, hermano, en Deuteronomio. Vaya usted al capítulo 7 y versículo 12, ¿no es cierto? Dice en esta versión 1960, dice bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto
y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tu ganado. Y quitará Jehová de ti enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen, y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No lo perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Yo creo que es claro, no meterlo al contexto de decir que vacas, ganado y todo eso, porque ya no cultivamos. Está hablando aquí de las actividades que diariamente estamos realizando. Él promete que si nosotros lo seguimos a Él, y Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, y va a ser nuestra guía, Él promete bendición y promete vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque te place que tu iglesia se reúna, Señor, como un pueblo, como una nación, Señor, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo y derramado tu sangre para que hoy tengamos la esperanza de la vida y la salvación. Gracias, Padre, por este tiempo, por este día. Gracias por cada hermano que ha venido, Señor. Y te pedimos por esta semana que ha comenzado, Señor. Colocamos nuestras vidas, Señor. Colocamos nuestro trabajo, Padre, que realizamos en las diferentes áreas donde estamos, Señor. Oramos por nuestros hogares, nuestras casas, nuestros hijos. Incluso si alguien tiene nietos o tiene más familiares, Señor, que tu misericordia llegue sobre ellos, Padre. Que nunca falte el alimento en nuestra casa, Señor. Protéjanos de todo mal, peligro, angustia, dolor. Señor, guárdanos de toda enfermedad y toda dolencia, y que podamos, Señor, testificar de que tú eres fiel, bueno, misericordioso, grande y precioso, Señor. Gracias, Padre, porque en ti confiamos y en ti esperamos, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.